En el frío silencio de un campo olvidado, un débil lamento rompía la calma de la mañana. Allí, tendido en el suelo helado, un caballo herido lloraba en silencio, sus ojos llenos de lágrimas que hablaban de un sufrimiento profundo. Su cuerpo, marcado por heridas abiertas y cicatrices de abandono, reflejaba no solo un dolor físico, sino también un alma rota. Pero cuando parecía que todo estaba perdido, un acto de compasión cambió el rumbo de su vida. Esta es la historia de cómo un animal, al borde de la desesperación, encontró en el amor y la dedicación de un grupo de personas la fuerza para renacer. Prepárate para un relato que no solo conmoverá tu corazón, sino que también te recordará el poder del cuidado y la empatía. Una historia de redención que demuestra que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay lugar para la esperanza. En la fría calma de una mañana de invierno, un granjero realizaba su rutina diaria cuando algo inusual llamó su atención. Un débil sonido, casi un gemido, parecía surgir del horizonte. Era un lamento tan sutil que al principio creyó que su mente le estaba jugando una broma, pero a medida que agudizaba sus oídos, el sonido se hacía más claro, casi como un llamado de ayuda perdido en el viento. Intrigado, el hombre siguió el sonido, atravesando el campo cubierto de escarcha. Cuanto más se acercaba, más intenso se volvía aquel lamento. Finalmente, detrás de un conjunto de árboles desnudos, encontró la fuente del sonido, un caballo blanco y majestuoso, ahora abatido, tendido en el suelo. Su cuerpo estaba cubierto de heridas abiertas, y su piel mostraba los estragos de una invasión masiva de parásitos. El estado del animal era desgarrador. Su respiración era superficial y entrecortada, como si cada aliento le costara un esfuerzo inmenso. En su mirada, había algo que congelaba el corazón, lágrimas. No eran simples rastros de humedad, eran lágrimas auténticas, que caían por su rostro como un reflejo de su dolor. No solo era físico, sino también emocional, como si supiera que había sido olvidado por quienes debían cuidarlo. El granjero, conocido por su carácter rudo, se arrodilló junto al caballo, sintiendo una ola de compasión que no podía ignorar. Con una voz suave, trató de consolarlo, hablándole como si sus palabras pudieran aliviar la agonía que el animal estaba soportando. Aunque el caballo no podía responder, sus ojos parecían buscar algo, cualquier indicio de que alguien aún se preocupaba por él. El entorno donde lo encontraron estaba desolado, un reflejo perfecto del estado del caballo. Los restos de un viejo corral, descuidado y lleno de escombros, daban pistas sobre un pasado en el que este animal probablemente había sido querido. Pero ahora, ese lugar era solo un símbolo de abandono, un contraste amargo con la dignidad que el caballo había perdido. Mientras el granjero observaba al animal, algo dentro de él cambió. No podía dejarlo allí, no podía ignorar el dolor que había presenciado. Con determinación, decidió que haría algo para ayudarlo. El lamento silencioso de aquel caballo no podía ser ignorado, y su historia apenas estaba comenzando. Este encuentro marcó el inicio de un viaje lleno de desafíos y redención. Aquel caballo, que lloraba en silencio, estaba a punto de experimentar cómo un simple acto de compasión podría cambiarlo todo. En la fría calma de una mañana de invierno, un granjero realizaba su rutina diaria cuando algo inusual llamó su atención. Un débil sonido, casi un gemido, parecía surgir del horizonte. Era un lamento tan sutil que al principio creyó que su mente le estaba jugando una broma, pero a medida que agudizaba sus oídos, el sonido se hacía más claro, casi como un llamado de ayuda perdido en el viento. Intrigado, el hombre siguió el sonido, atravesando el campo cubierto de escarcha. Cuanto más se acercaba, más intenso se volvía aquel lamento. Finalmente, detrás de un conjunto de árboles desnudos, encontró la fuente del sonido, un caballo blanco y majestuoso, ahora abatido, tendido en el suelo. Su cuerpo estaba cubierto de heridas abiertas, y su piel mostraba los estragos de una invasión masiva de parásitos. El estado del animal era desgarrador. Su respiración era superficial y entrecortada, como si cada aliento le costara un esfuerzo inmenso. En su mirada, había algo que congelaba el corazón, lágrimas. No eran simples rastros de humedad,
Eran lágrimas auténticas, que caían por su rostro como un reflejo de su dolor. No solo era físico, sino también emocional, como si supiera que había sido olvidado por quienes debían cuidarlo. El granjero, conocido por su carácter rudo, se arrodilló junto al caballo, sintiendo una ola de compasión que no podía ignorar. Con una voz suave, trató de consolarlo, hablándole como si sus palabras pudieran aliviar la agonía que el animal estaba soportando. Aunque el caballo no podía responder, sus ojos parecían buscar algo, cualquier indicio de que alguien aún se preocupaba por él. El entorno donde lo encontraron estaba desolado, un reflejo perfecto del estado del caballo. Los restos de un viejo corral, descuidado y lleno de escombros, daban pistas sobre un pasado en el que este animal probablemente había sido querido, pero ahora, ese lugar era solo un símbolo de abandono, un contraste amargo con la dignidad que el caballo había perdido. Mientras el granjero observaba al animal, algo dentro de él cambió. No podía dejarlo allí, no podía ignorar el dolor que había presenciado. Con determinación, decidió que haría algo para ayudarlo. El lamento silencioso de aquel caballo no podía ser ignorado, y su historia apenas estaba comenzando. Este encuentro marcó el inicio de un viaje lleno de desafíos y redención. Aquel caballo, que lloraba en silencio, estaba a punto de experimentar cómo un simple acto de compasión podría cambiarlo todo. La llamada del granjero movilizó rápidamente a un equipo de rescate local, conocido por su dedicación a los animales en situaciones extremas. Cuando llegaron al campo, la escena que encontraron fue profundamente conmovedora. Allí, tendido en el suelo helado, estaba el caballo blanco, casi inmóvil, con sus ojos medio cerrados y un cuerpo que parecía haber renunciado a la lucha. Los rescatistas se acercaron con cuidado, conscientes de que cualquier movimiento brusco podría asustarlo o empeorar su estado. Entre ellos, destacaba Clara, una rescatista mayor conocida por su ternura y su habilidad para conectar con los animales más traumatizados. Fue ella quien se arrodilló junto al caballo, hablando en un tono suave y cálido. Con una delicadeza impresionante, Clara acarició la cabeza del caballo, asegurándole que estaba a salvo. Por un momento, el caballo apenas reaccionó, pero luego levantó ligeramente la cabeza y la apoyó en su mano. Ese gesto, pequeño pero significativo, fue como un destello de esperanza en medio de la oscuridad. Era como si, por primera vez, sintiera que alguien lo veía y lo escuchaba. El equipo trabajó rápidamente para estabilizar al animal. Mientras Clara seguía calmándolo, otros miembros comenzaron a preparar un arnés especial y una camilla para trasladarlo sin causarle más daño. Las condiciones eran difíciles, pero el equipo estaba decidido a hacer todo lo posible por darle una oportunidad. El momento en que lograron levantar al caballo fue profundamente emotivo. A pesar de su debilidad, el animal parecía entender que algo estaba cambiando. Sus ojos, aunque aún apagados, mostraban un atisbo de confianza hacia las personas que lo rodeaban. Era como si estuviera dispuesto a permitir que lo ayudaran. Durante el transporte hacia el refugio, Clara no se separó del caballo, mantenía una mano sobre él, hablándole suavemente mientras el vehículo avanzaba. Sus palabras no eran solo para consolarlo, sino también para recordarle que no estaba solo. Los demás rescatistas, conmovidos por la escena, se aseguraron de que todo estuviera listo para iniciar el tratamiento en cuanto llegaran. Este rescate no solo fue un acto de compasión, sino también un símbolo de la importancia de escuchar las señales de quienes no pueden hablar. El lamento de aquel caballo había llegado a las personas adecuadas, y ahora estaba en camino hacia un lugar donde el dolor sería reemplazado por cuidado y esperanza. El inicio de la recuperación del caballo fue un momento cargado de esperanza y desafío. Al llegar al refugio, los veterinarios actuaron de inmediato, evaluando el estado crítico del animal. Lo primero fue estabilizarlo, administrándole líquidos intravenosos para combatir la deshidratación y restaurar sus signos vitales. Era un paso fundamental para darle una base de fuerza antes de abordar sus heridas físicas. La limpieza de las heridas se convirtió en una rutina diaria. Los veterinarios trabajaban con cuidado para remover la suciedad y los parásitos que aún permanecían en su piel. Cada procedimiento era acompañado de palabras suaves y caricias,
una estrategia que no solo aliviaba su cuerpo, sino también su espíritu. Aunque al principio se mostraba inquieto, poco a poco comenzó a relajarse, confiando en las manos que lo cuidaban. Los parásitos habían causado daños profundos, pero con medicamentos especializados, las infecciones comenzaron a ceder. Los veterinarios aplicaban ungüentos medicinales y envolvían las áreas más afectadas en vendajes limpios. Estos vendajes no solo protegían sus heridas, sino que también simbolizaban un nuevo comienzo para el caballo, un recordatorio de que su dolor estaba siendo atendido. Mientras su cuerpo comenzaba a sanar, su alma también recibió atención especial. Cada día, un grupo de personas mayores visitaba al caballo, se sentaban a su lado, le hablaban, le cantaban y le ofrecían pequeños trozos de manzana. Este simple acto de compañía ayudó al caballo a sentirse valorado y seguro, algo que nunca antes había experimentado. Los avances, aunque pequeños, eran significativos. En sus primeros días en el refugio, apenas podía moverse, pero con el tiempo, sus pasos se hicieron más firmes. El momento en que se levantó sin ayuda por primera vez fue un hito que llenó de alegría a todos los que lo habían cuidado. Este logro fue una señal de que el caballo no solo estaba recuperando su fuerza física, sino también su voluntad de vivir. La paciencia y el amor del equipo fueron esenciales para su progreso. Cada interacción, desde la limpieza de sus heridas hasta los momentos de calma bajo el sol, reforzaba el vínculo entre el caballo y quienes lo cuidaban. Sus ojos, antes llenos de tristeza, empezaron a reflejar algo diferente: esperanza. La recuperación no fue rápida ni sencilla, pero cada día trajo nuevas victorias. Este caballo, que una vez lloraba en silencio, estaba transformándose en un símbolo viviente de resiliencia. Su camino hacia la sanación estaba en marcha, y el refugio se convirtió en el lugar donde renacería completamente. El renacimiento del caballo fue un proceso tan emotivo como impresionante. Meses después de haber sido rescatado, su cuerpo, antes cubierto de heridas y cicatrices, comenzó a reflejar la majestuosidad de su naturaleza. Su pelaje blanco recuperó el brillo y la suavidad, un símbolo de la vida renovada que estaba construyendo con cada día que pasaba. El caballo, que en un principio apenas podía moverse, ahora trotaba con confianza por los campos del refugio. Su energía era contagiosa, y cada paso que daba era un recordatorio de su increíble resiliencia. Los cuidadores lo observaban con orgullo, sabiendo que cada esfuerzo valió la pena para devolverle la libertad que tanto merecía. Un momento inolvidable fue cuando el refugio organizó una ceremonia para celebrar su recuperación. Personas de la comunidad, incluidos los mayores que lo habían acompañado en su sanación, se reunieron para presenciar su liberación en un campo abierto. La emoción era palpable mientras el caballo se paraba en la entrada, mirando el horizonte como si supiera que estaba a punto de comenzar una nueva etapa. Cuando finalmente salió corriendo, el público no pudo contener las lágrimas. Sus movimientos eran ágiles y llenos de gracia, como si estuviera agradeciendo cada oportunidad que se le había dado. Las lágrimas de tristeza que una vez rodaron por su rostro fueron reemplazadas por la felicidad que transmitía con cada galope. Este renacimiento no solo inspiró a quienes estuvieron directamente involucrados, sino también a la comunidad más amplia. La historia del caballo se convirtió en un ejemplo poderoso de cómo la compasión y la perseverancia pueden cambiar vidas. Para muchos, su transformación fue una lección de esperanza y un recordatorio de que incluso los momentos más oscuros pueden dar paso a la luz. Los mayores que habían formado parte de su recuperación compartieron cómo esta experiencia también los había transformado a ellos. Nos enseñó a nunca dar por perdido a alguien, ni siquiera cuando todo parece imposible, comentó una de las voluntarias, mientras miraba al caballo galopar con libertad. El caballo, que alguna vez lloró en silencio en un campo olvidado, ahora corría libremente, con un espíritu que inspiraba a todos los que lo veían. Su historia no solo era un testimonio de sanación, sino también una invitación para que cada uno de nosotros sea el cambio que los animales vulnerables necesitan. La historia de este caballo es mucho más que un relato de supervivencia, es un recordatorio de la importancia de la compasión. Este animal, que fue abandonado y olvidado,
encontró una segunda oportunidad gracias a personas que decidieron no ignorar su sufrimiento. Su viaje de dolor a redención es un espejo de lo que podemos lograr cuando actuamos con amor y empatía. El lamento del caballo en aquel campo no era solo un grito de ayuda, sino también una llamada a nuestra humanidad. Nos obliga a preguntarnos, ¿cuántos animales sufren en silencio, esperando que alguien los vea? Esta historia nos desafía a estar más atentos, a actuar cuando vemos sufrimiento y a ser la voz de quienes no pueden hablar por sí mismos. Los cuidadores que acompañaron al caballo también recibieron algo invaluable, una lección sobre el poder transformador de las segundas oportunidades. No solo sanaron al animal, ellos mismos fueron sanados por la experiencia. Aprendieron que, incluso cuando las heridas parecen irreparables, la paciencia y el amor pueden lograr milagros. La recuperación del caballo también destaca la importancia de los refugios y las organizaciones dedicadas al rescate animal. Estos lugares son faros de esperanza para aquellos que han sido olvidados. Sin embargo, necesitan apoyo constante para continuar con su labor, ya sea mediante donaciones, voluntariado o simplemente difundiendo su trabajo. Cada contribución cuenta para salvar más vidas. Esta historia nos invita a reflexionar sobre el valor de cada vida, incluso aquellas que el mundo parece haber descartado. El caballo, que alguna vez fue un símbolo de sufrimiento, se convirtió en una prueba viviente de que ninguna situación es demasiado desesperada si estamos dispuestos a intervenir. Además, su transformación nos recuerda que la bondad no solo beneficia a quienes la reciben, sino también a quienes la dan. Las personas mayores que pasaron tiempo con el caballo experimentaron una renovación emocional, encontrando un propósito y una alegría inesperada al ver su progreso. Al final, este caballo no solo recuperó su libertad, sino que también dejó un legado, una lección sobre el poder del amor, la resiliencia y la capacidad humana para marcar la diferencia. La pregunta ahora es, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros para continuar con este legado y ayudar a más seres en necesidad? La historia de este caballo, que pasó de llorar en silencio a correr libremente, nos recuerda que cada vida tiene un valor incalculable. Su transformación no solo fue un triunfo físico, sino también un testimonio del poder del amor y la empatía. Nos enseñó que, con paciencia y compasión, incluso las heridas más profundas pueden sanar. Ahora, la pregunta es, ¿qué harás tú para marcar la diferencia? Tal vez sea apoyar un refugio, reportar casos de abandono o simplemente ser más consciente del sufrimiento animal en tu entorno. Cada pequeña acción cuenta, y juntas pueden crear un cambio significativo. Si esta historia tocó tu corazón, compártela para inspirar a otros. Ayuda a difundir el mensaje de que siempre hay esperanza para quienes han sido olvidados. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y acompañarnos en más relatos que celebran el poder de la compasión.